Ahí se Bien. ve mi pantalla. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a hablar, vamos a empezar con un par de casitos simples y de ahí nos estiramos un poquitito. Este es un paciente que vimos nosotros en noviembre, que vieron acá en el consultorio en noviembre del año pasado, un hombre joven de 39 años que venía con un antecedente de disminución de agudeza visual en el ojo derecho desde hacía por lo menos un año, paulatino, lento. Le habían hecho el año pasado un diagnóstico de coroidopatía central serosa, complicado con una posible membrana neovascular, y le habían hecho una indicación de antiangiogénicos en otro centro. Y el paciente venía con esto, un OCT y una foto de fondo de ojo, tenía una agudeza visual de 7 décimas en el ojo derecho, que era el que estaba disminuyendo, y el resto de los estudios eran, no tenían nada especial. Este era el OCT. Con este diagnóstico le habían hecho un diagnóstico de central serosa. ¿Qué opinan ustedes? Parece que tiene una masa por debajo, ¿no? De la mácula hay algo que está... Bueno, algo tiene por debajo. O sea, a mí a veces me asombra que un retinólogo mire esto y no vea que hay algo aquí debajo, ya sea un estafiloma, una masa, pero hay algo curvo debajo del epitelio pigmentario. O sea, eso no es normal que sea de esta forma. ¿Y en qué podrían pensar? ¿En un hemangioma? Una posibilidad, pero ¿ustedes ven algo acá en la fotografía? No. Ah. Y tendría que ver algo. O buen día, tanto tiempo. Buen día. Buen día. Soy Ezequiel. Volvió Ezequiel, buen día. Parece que vuelve. Bienvenido. Bueno, lo que pasa es que esa foto está medio trucada. Lo que habría que hacer es, por ahí uno 3D no puede ver bien, pero si girás un poco más, por ahí abajo de la mácula ves la masa. Exacto. Porque eso, en definitiva, lo que está diciendo Ezequiel, es que es una mala foto. Entonces no podemos guiarnos por esta foto para hacer un diagnóstico, tenemos que mirar el fondo de ojo, tenemos que buscar, no hagamos diagnósticos con fotografía. Entonces, bueno, este paciente en realidad vino con una indicación muy estricta de antiangiogénicos, estaba muy influido por eso. Aquí en el consultorio lo vio Cristian, conversó mucho con él, pero el paciente prácticamente le exigió que le haga un antiangiogénico. Cristian le explicó que no tenía muchas posibilidades, pero le hizo el antiangiogénico, y como un mes después no había hecho ningún cambio, lo derivó para que lo veamos nosotros con una sospecha de otro diagnóstico. En este OCT, que es un poco mejor calidad, se nota bastante más que hay algo que reemplaza acá a la coroide, o sea, que está empujando a la coroide. No es tan como el otro que uno no ve en la coroides, y podría sospechar incluso un estafiloma, una maculopatía en domo, que se ve bastante parecido a una maculopatía en domo a primera vista, pero bueno, nosotros lo miramos, sacamos una buena fotografía. Ustedes fíjense que en esta fotografía, acá se ve una lesión amarillenta, acá se ve una alteración difusa del epitelio pigmentario. Tampoco podemos hacer diagnóstico con esta fotografía, aunque vemos bastante más que en la otra. Fíjense que acá esto está en el medio de la mácula y esta lesión no está en el medio de la mácula, está allá arriba. Y fíjense la superposición de la fotografía. La verdad que la fotografía que le hicieron antes fue bastante pobre, bastante incompleta. Le hicimos como le hacemos de rutina a estos pacientes hoy en día, una autofluorescencia, y fíjense que se ve un daño del epitelio pigmentario, más o menos mediano, no es importante, porque tiene un daño del epitelio pigmentario en la zona macular y en la zona superior. ¿Le hacemos algún otro estudio? RFG y una ecografía. RFG podría ser, pero no va a ser muy específica, pero bueno, podríamos hacerlo si queremos descartar lo que le habían dicho de una membrana neovascular. Pero la verdad es que viendo esto, yo no sospecho ahí una membrana neovascular realmente. Pero una ecografía, le hacemos una ecografía, fíjense, se ve una lesión muy, muy, muy pequeña, o sea, apenas más de 1 milímetro de espesor, alta reflectividad, no podemos decir mucho más que eso porque es demasiado pequeña como para estudiar estructura interna, pero claramente es de alta reflectividad. ¿Puedes señalar en la ecografía, vos ves la lesión en la ecografía? Porque yo no la veo. Esto de acá, es una pérdida de la concavidad en la zona macular.
que cuando uno está haciendo la ecografía se nota mucho más que en la fotografía realmente, pero se ve un engrosamiento de la corioretina en esta zona. Como uno sabe que la retina no está engrosada, claramente lo que está engrosado acá es la coroide. Entonces, alta reflectividad habla entonces de un angioma. Exacto, uno pensaría más en un angioma. Entonces, ¿qué fue lo que sospechaste vos, Cristian, cuando lo mandaste? ¿Tá? Entonces, hay un estudio que es una pavada, que no cuesta nada hacer lo que es esto. Una retroiluminación. Retroiluminación. La transiluminación es cuando uno quiere ver una sombra, pero que, bueno, uno siempre se equivoca con los términos. Pero yo acá le pongo una hendidura con mucha luz, y normalmente si estamos viendo solamente epitelio pigmentario, se va a ver solamente la hendidura. En la práctica, en vivo, se ve mucho mejor que en la fotografía, y uno puede ver todos los bordes, pero con mucha nitidez, todos los bordes del angioma. No se está, perdón, sí. Yo estoy viendo solamente tu eco, ¿no? ¿Vos cambiaste de imagen? Sí. ¿No las ven los demás? Yo estoy viendo Yo estoy viendo los demás. la OCT, eco y la... Arriba está la otra imagen, me parece. Arriba de la... Arriba de la bien, ¿eh? Laura, si estás con teléfono, gira el teléfono. Sí, bueno, bárbaro, gracias. Perfecto. Ahí está. Y en todo caso, ahí se ve muy bien la retroiluminación, y yo les recomiendo que siempre que vean cualquier lesión sospechosa del polo posterior, hagan la retroiluminación. Por supuesto que esto no es un diagnóstico específico del hemangioma. Si ustedes tuvieran un gran DEP, verían más o menos lo mismo. Si ustedes tuvieran una metástasis, verían más o menos lo mismo. Pero el hecho de que vean algo rojizo en el fondo de ojo y que tenga esta retroiluminación es bastante decidor juntado con esto. Entonces, básicamente, el diagnóstico confirma el diagnóstico presuntivo de Cristian, que es un hemangioma de coroides muy chiquitito, la mayoría son mucho más grandes que esto. Es muy raro que esto venga con un diagnóstico de hemangioma. Ahora, ¿qué tratamiento tiene esto? Y yo le haría TTT. TTT. ¿Por qué le harían TTT? O radioterapia local. Radioterapia o TTT. ¿Por qué? Porque tiene exudación en la mácula. ¿Es exudación eso realmente? Y bueno, tiene mala visión y tiene algo ahí. Tiene 7 décimas y tiene algo ahí. Pero bueno. Este algo es exudación. Fíjense que se ve muy parecido a cómo se ve una maculopatía en domo, que se ve una alteración del epitelio pigmentario, una alteración de la elipsoide, y se ve un pelito de líquido ahí en las fobias. Pero esto no es realmente una exudación, por lo menos hasta ahora. Digamos, no es que el tumor esté exudando, es más bien que se ha dañado el epitelio pigmentario y ya no tiene, a mi modo de ver, ya no tiene la adherencia que tiene antes. Uno ve en casi todos los tumores con cierta antigüedad, o sea, tienen 10, 20, 30 años de antigüedad, sean NEU, sean hemangiomas, sean lo que fueran, casi siempre uno ve zonas en que está despegada la retina. Y eso no significa exudación, sino que simplemente significa que ahí están muertos los tejidos que unen una parte con la otra. Por eso esa alteración pigmentaria que se ve en el fondo de ojo, pero se ve mucho mejor en la autofluorescencia. Entonces, a mí... ¿La cronicidad del tumor no le va a hacer daño y no le va a seguir bajando la visión? No. Sin ninguna duda. O sea, sin ninguna duda. Entonces, ahí viene el tema. Yo le explico al paciente que la cronicidad de esta lesión, inevitablemente, con el tiempo, va a llevar a una disminución de agudeza visual. Fuera un NEU, fuera cualquier lesión benigna, a la larga el epitelio pigmentario que está encima se va dañando, y eso pasa, como les digo, con un NEU, con un osteoma, con cualquier otra lesión, va a ir pasando, se va a ir dañando y va a ir perdiendo. Pero eso no significa que tenga un tratamiento. Eso es medio inevitable. Ahora, ¿el paciente lo consultó por disminución de la visión? De 1 año. Ah, de 1 año. O sea, y ahí es bastante probable que 1 año antes, en vez de 7 décimas, hubiera tenido 8. Claro. Quizás 4 años antes tenía 9. Entonces, una disminución lenta y progresiva. Entonces, ahora, si este líquido aumenta, sin duda que lo trataría. Ahora, no es un tratamiento fácil porque es una lesión muy chiquitita y ubicada muy en la mácula. Pero podría ser un intento de tratar un borde, digamos, por decirles de aquí para afuera, buscar tratar fuera de la mácula con TTT. También se podría con braquiterapia, con otros, pero el TTT en este sentido es más fácil, más barato. Vamos a un segundo caso. Sí, Arturo, espera un poquito, porque
Yo, la verdad es que me lo tragué este caso de entrada, por eso le hice el antiangiogénico, que en realidad no se lo tendría que haber hecho, y después me di cuenta que me parecía que era un angioma, por eso te lo mandé para la ecografía. Sí. Ahora, este hombre es un investigador, el tipo es un científico y se da cuenta, él tiene 9 décimas, pero se da cuenta que su ojo no funciona. Claro. ¿No habría que tratarlo ya en este momento? El problema es si el tratamiento tiene algún objetivo. ¿Tá? Porque si vos le haces, sí, el tratamiento que le hiciste vos, es más, capaz que yo lo hubiera hecho también, porque a fondo perdido, está disminuyendo la visión, hay un cierto líquido acá, pero yo, como te digo, yo no sé si eso es líquido o es atrofia simplemente. Entonces, TTT no le haría de ningún modo porque es más el riesgo que el beneficio. ¿Tá? Braquiterapia lo mismo, es más el riesgo que el beneficio. Entonces, sí, le podría hacer un antiangiogénico, pero bueno, le hiciste un antiangiogénico y no respondió en absoluto. Entonces, lamentablemente, no todas las cosas que tienen una patología tienen un tratamiento. Si ustedes tienen una maculopatía seca que va avanzando, tampoco le van a hacer un tratamiento porque no tiene objetivo. Y si tienen una maculopatía en domo que la tienen y va perdiendo visión lentamente y tiene esa pizquita de líquido en esta zona igual que acá, y tampoco le va a hacer ningún bien el tratamiento. Entonces el tema no es tanto que necesite, sino que si hay posibilidades o no. Bueno, que, me alegro porque entonces no estuve tan mal. No, no estuviste mal, además le existe el diagnóstico. Y te digo que era bastante difícil porque era muy, muy plano. Arturo, bueno, Visudyne no conseguimos más, ¿no? Para hacer un Visudyne. Visudyne hace años que no conseguimos. El costo es altísimo. Si lo queremos conseguir, sí. Yo averigüé en un momento y más o menos podría llegar a conseguir trayéndolo de Suiza con bastante problemas si es que se consigue y por más de $3.000 cada vez. ¿Tá? Entonces, por más de $3.000 cada vez, no sabiendo si va a funcionar o no, no sabiendo si le va a devolver visión o no, la verdad, hace varios años que no lo uso. No sé, alguien me dijo que un laboratorio argentino lo iba a hacer, que alguien lo iba a traer, no me acuerdo si fue Novartis, o sea, un visitador médico, no, pero sí, no me acuerdo cuándo fue que me lo dijeron. Claro, es podría ser, pero si aparece me avisan, pero la verdad que si me da susto usar la triamcinolona hecha acá, me ha dado susto usarla, también me ha dado susto usar el Visudyne, pero bueno, veremos, si aparece y vale la pena, lo usaremos. Este es otro caso, una señora de 81 años, la deriva Eduardo Toledo por disminución de agudeza visual, la vio hace poquito tiempo, pero ya tenía una historia de 3 años de evolución, la habían derivado ya en el 2019 porque le habían visto líquido subretinal en una OCT, pero ella no vino porque cuando iba a venir en marzo la agarró la pandemia y en marzo del 20 iba a venir, le agarró la pandemia y no vino. Y cuando viene, Eduardo la ve, sospecha un diagnóstico, como siendo Eduardo Toledo, le hizo el diagnóstico en realidad, y tenía 4 décimas y 10 décimas, todo el resto del examen normal, y acá ustedes ven líquido, con una elipsoide algo dañada, pero bastante intacta, pero ven líquido acá, incluso sospechan que hay más líquido por fuera de esto. Esto es distinto del otro caso, en el cual había una copita de líquido acá solamente en el centro, una burbujita solamente en el centro. Entonces esta paciente la estudiamos, lo primero, fondo de ojo. Cuando hacemos el fondo de ojo, en realidad vemos una lesión acá como cicatrizal, pero también vemos acá algo rojizo. Esto lo tenemos que ver con campo amplio, porque si no lo vemos con campo amplio, es muy difícil de verlo. Si ustedes ven esto con un fondo de ojo, con una lupa, no sé, de 3 espejos, por ejemplo, es muy difícil que vean esto. Y acá ven una lesión rojiza supramacular, que cuando le hacen la autofluorescencia, ustedes ven que ha exudado muchísimo, pero esta exudación casi toda era temporal. Por eso esta señora llegó a los 81 años y recién hace 3 años se dio cuenta. ¿tá? Pero ahora está exudando en la mácula y ustedes van acá en este OCT más actualizado que el líquido no es solamente la mácula, sino que es todo el polo posterior. Entonces esto, si lo dejamos, va a tener un daño mucho mayor que si fuera la pura mácula. Entonces, ¿por qué acá no sospecharon que había una lesión tumoral? Ustedes ven acá en la ecografía, ven que hay claramente algo, pero acá simplemente porque le habían hecho un OCT horizontal. Cuando nosotros le repite el OCT Eduardo, le hace corte, todos los cortes, por supuesto, fíjense acá en el corte vertical se ve perfecto el tumor que estaba arriba. En el corte horizontal no se nota el tumor. Ven la consecuencia del tumor que es la exudación, pero no ven el tumor en sí. Entonces, este es un caso distinto que el otro. Si bien el diagnóstico es el mismo, aquí tienen la retroiluminación que es la misma, la ecografía que es la misma,
pero este tiene un líquido que sobrepasa lo que yo esperaría en un caso así. Entonces, el diagnóstico presuntivo, hemangioma de coroides. Antes discutimos los tratamientos antiangiogénicos, la verdad que no tienen mucho efecto. Entonces, se lo ha probado, no han tenido mucho efecto. PDT es el tratamiento de elección en la mayoría de los lugares, porque tampoco han probado otros. En algunos lugares le hacen braquiterapia. El láser definitivamente descartado, el láser no hay que usarlo para esto. El láser es muy dañino y tiene muy poco efecto. Entonces, no es un tratamiento para hemangioma jamás. No es una elección para hemangioma. Y la terapia transpupilar, que es lo que estamos usando nosotros, que ahora les voy a explicar un poquitito. Entonces, ¿qué es un hemangioma? Lo típico que nosotros vemos en un hemangioma es una lesión coroidea roja o salmonada. Para los que no saben lo que es el rojo salmonado, esto es el salmón, ¿tá? Y ahí saben por qué se lo llama roja salmonada, ¿tá? Por supuesto que este caso es mucho más escandaloso que los dos que vimos antes. Los dos que vimos antes del hemangioma, hay que estar bastante acostumbrado a buscarlo como para verlo, no es llegar y verlo, ¿tá? Y quiero descartar, por favor, que el hemangioma solitario, el hemangioma de coroides, no tiene nada que ver con Sturge-Weber, que es un hemangioma difuso, y en este caso sí hay riesgo de vida y hay que estudiar al paciente. El hemangioma de coroides tiene solamente un riesgo visual, que no es poca cosa muchas veces, porque los ojos son necesarios, como todo el mundo sabe. ¿Qué complicaciones tiene el hemangioma de coroides? Nada desde el punto de vista clínico, ¿tá? Pero desde el punto de vista local, produce una atrofia crónica del epitelio pigmentario que es inevitable. O sea, todo lo que está encima del hemangioma, a la larga va a tener una atrofia muy desarrollada y a la larga va a tener una zona de escotoma, una zona que no va a ver, y si eso está ubicado en la mácula, va a dejar un daño visual importante. Pero lo más habitual es esto, que el daño sea por exudación, o sea, por desprendimiento de retina y por fibrosis que se va produciendo secundariamente, porque se van produciendo pequeños exudados, esos pequeños exudados se transforman en cada vez más exudación, y esa exudación con el tiempo se va organizando y va produciendo una fibrosis subretinal, que en este caso, por ejemplo, este paciente tiene un daño ya totalmente irremediable. En cambio, en estos otros dos, logramos contenerlos con tratamiento, ¿tá? Entonces, lo típico es que esto no se note en un niño. Un niño es muy raro, yo la verdad que no he visto ningún caso de un adolescente o niño que tenga exudación. Pero lo típico es verlo más bien en adultos jóvenes, pero de vez en cuando aparecen como en esta señora que tenía 81 años con un tumor diminuto, por lo tanto, por supuesto que depende bastante del tamaño, cuánta exudación tenga y cuánto daño tenga, pero podemos tratarlo si lo agarramos a tiempo. Entonces, el diagnóstico prácticamente siempre es clínico, o sea, nosotros tenemos que sospecharlo, buscarlo, y la verdad es que una vez que lo vemos y le hacemos la retroiluminación, no quedan otras cosas. El diagnóstico, digamos, es como el famoso cuento mío del pajarito, y el que ve una paloma y conoce las palomas sabe que es una paloma y no duda que es una paloma. Entonces, pero hay que conocerlo. Arturo, sí. ¿La compresión del ojo también te dio la posibilidad de hacer el diagnóstico clínico? Mira, la compresión es una cosa que describió Donald Gassel ya hace como 40 años, pero la verdad que yo no le doy ninguna importancia, porque ya cuando uno aprende a verlo, ya no hace diferencia. Y la verdad que si uno ve, por ejemplo, un melanoma amelanótico y le hace compresión, un melanoma chico melanótico, el melanoma se pone más pálido y después se vasculariza cuando uno larga. Entonces no es muy específico, lo mismo pasa en una metástasis, no es muy específico. Puede ayudar, pero la verdad que no es muy específico. Okay. ¿Ah? Lo que yo quiero insistir mucho, sí. Lo que a mí me pasa al revés. Yo a veces, cuando yo vi un par de hemangiomas, es que ahora trato de buscarlos y a veces como que veo de más hemangiomas por la curvatura de los vasos. Entonces digo, ¿eso es un hemangioma o no? Bueno, me pasa al revés, hacerle la retroiluminación y te vas a sacar la duda en el 90% de los casos. Claro, es muy útil, sí. Te puede ayudar la ecografía, te puede, digamos, la autofluorescencia no ayuda al diagnóstico, ayuda a ver el daño que ha producido y el pronóstico que tenga. Y si la RFG y la OCT ayudan a decidir diagnóstico diferencial en la RFG, la OCT para decidir el pronóstico, qué daño ha tenido, pero no tanto para el diagnóstico. Lo que sí quiero insistir es que la biopsia no la hagan nunca, jamás en la vida. Yo he visto algunos casos que le han hecho biopsia. De entrada, si ustedes le sacan un pedazo al hemangioma, dudo que encuentren un solo patólogo que les pueda hacer un diagnóstico con eso. Si le hacen una punción con aguja fina, no hay ninguna posibilidad que aspiren ni una sola célula, excepto sangre, como para hacer un diagnóstico. Entonces, el diagnóstico es
óptico, o sea, es mirarlo. Claro. ¿No? Entonces, y créanme, no es una cuestión de prepotencia, no es una cuestión de grande, pues yo sé que hay muchos afuera que dicen, nada, dice que se hace, pero en realidad sin biopsia no tenés diagnóstico. No, nadie hace biopsia para estos casos. ¿No? No hay que hacer biopsia. Ahora, una vez que tenemos el diagnóstico, fíjense lo de la retroiluminación. Este es un paciente que tuvo durante años un diagnóstico de una maculopatía de origen desconocido y que iba empeorando, empeorando, empeorando. Y este paciente, yo le hago la retroiluminación y se ilumina de inmediato. Ahora, si ustedes este paciente lo ven en campo amplio, bueno, estos son otros casos de retroiluminación, pero fíjense este paciente que yo le hago en campo amplio, ¿por qué no veían el hemangioma? Porque el hemangioma en realidad era difuso, los bordes son estos de acá. Y como buen hemangioma difuso, tiene un desprendimiento de retina casi completo. Entonces, estos pacientes también hay que tratarlo, pero ¿cuál es el detalle? Este paciente, todo esto es hemangioma. Por lo tanto, todo esto con el tiempo, por mucho tratamiento que le hagamos, va a tener una muy mala visión central, porque todo este epitelio pigmentario se va a ir alterando. Entonces, ¿son lóbulos, Arturo? ¿Eso que se ven ahí es una hemangioma como que fueran lóbulos? No, eso es porque en la fotografía le voy haciendo el mosaic y quedan más iluminados por sectores. Ahora, ese es un Sturge Weber, ¿no? Sí, es un Sturge Weber, efectivamente. ¿No? Entonces, cuando vemos eso es distinto. Entonces, aquí con la ecografía es muy obvio el diagnóstico, pero la verdad es que mirándolo también es muy obvio el diagnóstico. Una metástasis no tiene este color. Artur, me gustan los bordes que no los veo en el anterior. Los bordes vienen a hacer esto. En realidad se ven mucho mejor en vivo que en la fotografía. Por eso en la fotografía el borde va por acá. Entonces, la fotografía, la realidad es que es medio relativo decir todo lo que yo veo, porque es medio construcción. Pero en el fondo de ojo, si ustedes lo miran con detalle, se ve muy bien. ¿Ah? Con la ecografía uno ve algo que es homogéneo, muy homogéneo, o sea, no tiene manchas blancas, no tiene manchas negras, de muy alta reflectividad, o sea, es indistinguible de la esclera que hay debajo, de la coroides que lo rodea. Entonces es bien característico, no tiene nada que ver con una metástasis, no tiene nada que ver con un melanoma. ¿No? La RFG, la realidad es que para una persona más inexperta le puede ayudar a diferenciarlo hasta cierto punto de una central serosa, de alguna cosa, pero la realidad es que no tiene ningún diagnóstico específico. Y la OCT, la autofluorescencia, ayuda mucho para evaluar qué daño ha tenido, en qué estado está la retina, vale la pena o no tratarlo. Por ejemplo, fíjense, este paciente tiene un daño crónico, pero no se le ha desprendido para nada. Simplemente tiene una atrofia de toda la elipsoide en la zona central. Entonces, este paciente que no ha tenido exudación, no tiene sentido tratarlo, porque ya la mácula está tronada. Igual no tendría sentido tratarlo, salvo que tenga desprendimiento de retina. Diagnósticos diferenciales son relativos, o sea, la verdad es que una persona que está metida en el tema no necesita hacer estos diagnósticos diferenciales, pero ¿con qué lo podemos confundir? Con un melanoma melanótico, con una metástasis, con una escleritis posterior, con un osteoma, con oropetinopatía central serosa. Este es un caso que es muy bueno para el caso que me decías vos, Cristian, de la compresión. Esta es una chica que vino con esto y la vi hace muchos años y dije, típico de hemangioma. Le hacía la compresión, se ponía blanco. Le sacaba la compresión, se ponía rojizo. Entonces, ¿no era un osteoma eso? No, mirá la ecografía. Okay. Baja reflectividad, estaba haciendo una excavación coroidea, era un melanoma incompleto. Lo tratamos, le hicimos braquiterapia y hoy, gracias a Dios, anda muy bien. De hecho, le hicimos biopsia también y era un melanoma. Entonces, para que tengan en cuenta que se puede llegar a confundir. Acá tenemos una metástasis, tiene un color distinto, el color es más amarillento, puede ser naranja la metástasis en los casos de renales. Acá fíjense que esto es mucho más heterogéneo, no es tan blanquito, pero produce mucha exudación. Acá tenemos una escleritis posterior, la realidad no se parece en nada, pero si ustedes vieran solamente un nódulo de escleritis, una zona de escleritis, por ejemplo, acá, y la inflamación podrían sospecharlo, pero la verdad es que sabiendo ver una escleritis no lo van a confundir. Por supuesto que la ecografía acá a mí me ayuda. Este es un osteoma coroideo, que los bordes acá, fíjense lo nítidos que son. Yo acá no necesito una retroiluminación. Esto se ve rojizo en la foto, pero cuando ustedes lo miran directo, donde se va atrofiando el epitelio pigmentario no es rojizo, es blanquecino. Y en la ecografía, por supuesto, es puro calcio. Entonces es muy distinto también. Y ustedes ven que la ecografía, para experto o no experto, siempre es una ayuda.
Y lo que yo más recibo como diagnósticos equivocados es la corioretinopatía central serosa. Entonces, pacientes como estos vienen con tratamientos psiquiátricos, tratamientos psicológicos, ansiolíticos, antiangiogénicos, eplerenona, etc. Y la realidad es que nadie vio acá o acá un hemangioma. Ahora, es cierto que en el caso, por ejemplo, de Cristian, era muy difícil de verlo, y en el otro caso era difícil, no tanto, pero era difícil también. Pero si ustedes lo buscan, lo van a encontrar. Y ustedes acá miran con atención la OCT, la miran en todos los cortes y no van a ver ese tumor elevado, que sí se ve, aun por muy chico que sea, se va a ver en los casos de hemangioma. Entonces, el tratamiento nosotros solo lo hacemos si hay un desprendimiento de retina que afecta a la mácula, o si hay un desprendimiento de retina que no afecta a la mácula, pero que es muy extenso y que va a terminar produciendo un problema de isquemia. Fíjense que acá este tumor, con una exudación relativamente baja, le produjo un daño macular tremendo por los años que pasaron. Entonces nosotros hacemos el TTT solamente en una zona, no necesitamos eliminar el tumor, así que agarramos una parte del tumor, la parte más alejada de la mácula que podamos elegir, le hacemos un tratamiento muy suavecito, fíjense la quemadura que produjo acá, y ustedes ven la reacción de esto a esto. Por supuesto que el tema no es hacer desaparecer el tumor, es hacer desaparecer la exudación. Entonces ustedes acá tienen otro caso, aquí tienen el tratamiento recién hecho, fíjense que los vasos sanguíneos no se han cerrado, fíjense que al cicatrizar los vasos sanguíneos no se han cerrado. El TTT es difícil de hacer porque es muy subjetivo, entonces el resultado es muy subjetivo también. Y yo prefiero repetirlo que pasarme de rosca. ¿Ya? Fíjense la resolución acá del líquido, y una recuperación, por supuesto que va a tener cierto daño, pero vale la pena. ¿Ya? Y estos son distintos casos, con distintos grados a este paciente, por ejemplo, le tuve que hacer 4 aplicaciones, y a otros pacientes le hice 1, a otros pacientes le hice 2. Pero todos estos pacientes recuperaron la visión central. Fíjense que ¿alguno de quiénes? Arturo, ¿te crece mucho la cicatriz del TTT? ¿Cuánto te acercas vos a la mácula? No me acerco nada. ¿No? Fíjate que yo acá, que es el que más cerca está, estoy a 2 milímetros de la mácula. Sí. Esto no crece como crece la cicatriz del argón, porque el argón quema específicamente el epitelio pigmentario. Claro, esto, como no se absorbe de esa manera, es una cicatriz, fíjate, de límites muy, muy difusos, que a veces casi no se ven. Daña el epitelio pigmentario, por supuesto, pero no es lo mismo. ¿Sí? Entonces, yo no le digo que esto sea la papa, pero hasta ahora es un tratamiento que no ha funcionado muy bien. En todos los casos que lo hemos hecho, insistiendo un poco, ha funcionado. En muchos lugares se usa, como dijimos antes, la terapia fotodinámica. La braquiterapia se usa también, pero la verdad es que yo no lo usaría teniendo, salvo para un tumor muy grande. Supóngase que tengo un tumor de 5 milímetros que me está produciendo un desprendimiento de retina, capaz que no lo pueda tratar con TTT, podría ser, pero no me ha pasado hasta ahora. Entonces, como conclusión, el diagnóstico siempre es clínico, jamás con biopsia. Los exámenes complementarios ayudan especialmente para saber cuánto daño tiene. La ecografía ayuda mucho al diagnóstico diferencial cuando uno no está acostumbrado, el OCT para ver cuánto daño, la autofluorescencia para ver cuánto daño, y después el pronóstico de agudeza visual va a depender especialmente de qué ubicación tuvo inicial, o sea, si está debajo de la mácula siempre va a tener un pronóstico bastante reservado, y cuánto DR tuvo y cuándo se lo trataron, porque si se lo trataron al mes o si se lo trataron a los 15 años, el tratamiento es totalmente distinto. Y el tratamiento se hace solamente si hay líquido subretinal macular. Ante la duda, como en el primer caso, ustedes pueden esperarlo un par de meses. Si ustedes ven que ese líquido va aumentando, es líquido. Si ven que no aumenta, ya no es líquido, es un defecto nada más. Entonces, en esos casos se trata, pero jamás se trata el tumor en sí, sino las consecuencias del tumor, que es la exudación. Bueno, muchas gracias. Una pregunta más, Arturo. Si vos pudieras y tenés un hemangioma submacular con líquido, ¿te irías a Estados Unidos a hacer un PDT en vez de un TTT? Sí. Es el único caso que lo usaría, especialmente si fuera el único ojo, por ejemplo, pensaría en un PDT. Es el único caso. Por ejemplo, ese primer caso, que era totalmente submacular, y si fuera su único ojo, y tuviera 30 años, por ejemplo, y sí, es para pensar. O traer el PDT, traer el visual de afuera, o irme a un lugar donde tenga la costumbre de hacerlo y hacerlo bien. Creo que le voy a pedir a Jimmy, que está en Estados Unidos, que me consiga, pues sería bueno tener algunas ampollas de... Acordate que se vencen y que son carísimas.
Sí, pero tiene un vencimiento muy largo. Yo me acuerdo cuando hacíamos mucho el tratamiento, pero son vencimientos bien largos. Sí. Y para tenerlo en cuenta. Y yo no sé en cuánto está ahora porque en Estados el Unidos. láser lo tenemos en el consultorio, así que es Sí. como una picardía no poder usarlo, ¿no? Sí. Habría que averiguar cuánto está ahora en Estados Unidos, porque de Estados Unidos, cuando yo averigué, no te lo mandaban. El único lugar donde te lo mandaban era de Suiza y era carísimo. Quizás de Estados Unidos, si te lo trae alguien, capaz que sale bastante menos, porque ya tiene muchos años el PDT. Le mando a Jimmy hoy mismo un mail a ver si me contesta y le puedo contestar en el próximo Ateneo eso. Perfecto. Tengo una amiga que el marido tenía una central serosa crónica y lo consiguió hace, no me acuerdo, pero probablemente en el 2018, lo consiguió por eBay desde Hungría. De Hungría se lo mandaron. De Hungría le mandaron el Visudyne. Claro, pero lo que habría que ver es el costo. Claro. Y, claro. Y después acá sí que todavía hay gente que acá sabe manejarlo, porque también tenés que saber manejarlo acá después, ¿no? Exacto. La verdad es que si uno trae el Visudyne y no sabe manejar bien el PDT, es tirarle perro a los chanchos. Sí. Es como poner una placa y no saber ponerla, no sirve de nada. Es muy específico el tratamiento. Yo creo, Artur, una cosa que se puede sumar es que con el auge ahora de los RFG de campo amplio y demás, la RFG, como bien dijiste, no sirve para el hemangioma, pero sí nos puede ayudar la indocianina. Entonces, en caso de que si alguno llega a pedir en estudio, pedir indocianina, puede ayudar para el diagnóstico a alguien inexperto. Realmente vos lo ves y te das el toque, pero bueno, alguien que no sabe se puede orientar un poquito con la indocianina también. Sí. Bueno, la indocianina, pero la indocianina no se consigue ahora, ¿o sí, acá en Argentina? Sí, tampoco. Bueno. Sí, ahí en el instituto la hacen. Por eso, en italiano también. Sí, el problema es que la mayoría de los casos para hacer el diagnóstico, o sea, para indicar la indocianina, ya tenés que haber hecho el diagnóstico previo, porque casi nadie va a pedir la indocianina sin saber. Pero sí, es el de los pocos estudios donde se ve. Pero la realidad es que con el fondo de ojo se ve. Bueno, gracias. Adelante, Sebastián. Bueno, muchas gracias, Arturo. Bueno, ahora están viendo la pantalla. Se me ha complicado un poquito. Sí. Perfecto. Ahí se ve bien. Bueno, buenos días a todos. El caso de hoy que les voy a mostrar lo titulé un poco de casualidad o causalidad, para pensar un poco a qué se debe y en estos tiempos que estamos viviendo en los últimos 2 años. Es una paciente de 76 años de edad que refiere, estando en Italia, hace 12 días, le bajó la visión del ojo derecho. Ni bien llegó a Argentina, consulta por PAMI en su Seguro Social y le dicen que tiene una maculopatía, que esto no es algo nuevo, le piden un OCT y turno con retinólogo. Como antecedente, la paciente presentaba hipertensión, dislipemia y se había vacunado hace ya 6 meses con Sputnik, una dosis, y más recientemente, estando en Italia, con Pfizer, las 2 dosis. La última dosis se había dado 10 días antes de comenzar con los síntomas. Antecedentes oculares, estaba operada de catarata hace 5 años y refiere ambliopía del ojo izquierdo. O sea, lo que me decía la paciente es que ella nunca había visto bien del ojo izquierdo, por eso el ojo izquierdo no le molestaba la visión, pero sí se había dado cuenta que su ojo bueno le había bajado. La agudeza visual era de 4 décimas en el ojo derecho y de 5 en el ojo izquierdo. A la biomicroscopía tenía una córnea gutata un poco engrosada a nivel central, no tenía células, no había inflamación, no había precipitados, no había sinequias y las lentes estaban perfectas, la presión también estaba perfecta, y cuando íbamos a ver el fondo de ojo nos encontrábamos con esto. ¿Alguien la quiere escribir? ¿Qué es lo que ven? Además de la atrofia esa central, en el ojo izquierdo se ven cicatrices también. Esto le pedí en ese momento, porque cuando me vine a consultar vine por una segunda opinión, todavía no se había hecho la OCT, así que yo le pedí una OCT y la OCT nos mostraba esto. Hay como puntos focales de atrofia en el ojo izquierdo, ¿no? Y una atrofia de epitelio pigmentario bastante marcada por todos lados. Claro, el ojo derecho abarca casi toda la mácula, la zona de atrofia, y en el ojo izquierdo es más
puntiforme, si se quiere, y este reflejo blanco que se ve, no sé si están viendo el cursor, bueno, eso es una atrofia. Casi como si hubiera tenido una placoide multifocal aguda, una cosa así. Muy bien. La OCT nos mostraba esto. Totalmente atrófica en la zona central, pérdida de toda la elipsoide y la unión de los fotorreceptores. Y en el ojo izquierdo, que era su ojo malo, también hasta parecía que hubiera algo de fluido en algún que otro lugar, pero se nota bien la pérdida de la elipsoide. Bueno, frente a este cuadro, ¿qué pensarían? ¿Coinciden que es una patología crónica, una maculopatía, como le habían dicho, algo que no es nuevo? ¿O pensarían en algún otro? ¿El nervio óptico del ojo derecho tenía algo de la aberración temporal o no? Porque eso me quedó una pequeña duda mía ahí. ¿Puedes poner para atrás o no? Sí, ahí vamos. Pues por ahí acá no sé. A ver. No. Voy a cortar la cámara, así la imagen no se pierde tanto la calidad. Ahí está. No, me pareció a mí que sí, me pareció que era más pálido el nervio óptico del ojo derecho, pero no, del lado temporal, pero no. Dale, seguí. Perfecto. Bueno, entonces... No, maculopatía, bueno, no parecería, ¿no? Tiene como muchas cosas para pensar en una maculopatía. Muy amplio. Cuando decís muchas cosas, ¿a qué te referís, Agus? Y parecerían las lesiones esas blanquecinas que decía, o grisáceas que decía Cristian, ¿no? Como que tiene algo coroideo. Bien. Algo más. Bueno, ¿Podés volver la foto inicial, Sebas, también? Sí. Esos, ahí en el ojo izquierdo, sobre todo, que se ven como si fueran spots, ¿viste? De tipo aleopardados. Eso también lo vimos como secuela después de unos infiltrados retinales, que obviamente la causa no debe ser la misma, pero me hacen acordar mucho. Bien, perfecto. Bueno, un poco como hizo el doctor Arturo, la foto es un poco tramposa que les mostré, porque me da la sensación de que lo que le habían visto, justamente lo vieron así, sin dilatar, porque preguntándoles para el paciente no le habían dilatado, le habían visto el polo posterior, le habían visto la atrofia esa, en una paciente de 76 años, sin inflamación adelante, sin inflamación atrás. Uno piensa a veces en una maculopatía, pero si dilatamos al paciente y vemos un poco más allá de las arcadas y más allá del polo posterior, vemos que esa atrofia central en realidad está toda circundada, y el nervio óptico también, pues estas lesiones amarillentas, cremosas, que se ven en coroides alrededor del nervio óptico, y ya en periferia también vemos todo este sector que estoy ahí señalando con el cursor en el ojo derecho, y en el ojo izquierdo también unas lesiones que confluyen alrededor del nervio óptico y otras en otros estadios cicatrizales. Entonces ya estamos frente a otro cuadro. Esto es agudo, es crónico. Pero me está pasando, pero en la realidad no sé qué va a hacer conmigo despierta. ¿Cómo? Me van a pasar algo. Nada. Perdón, ¿se pueden silenciar? Eso es discutible. No creo para usted que lo Sí, yo estoy en la medicina. Que estoy ahí abajo. Si hay un administrador, silenciarla. Sí, Juan, ¿podés? Ahí está. Bueno, ya que estamos, Sebas, lo que vos dijiste para mí es fundamental. La gente ha reemplazado la RFG que hacían antes, digamos, la vagancia de no hacer fondo de ojo ha reemplazado la RFG por el OCT. Y el OCT es más limitado todavía porque ve la pura mácula. Yo veo melanomas grandes con diagnóstico de central serosa porque le hacen una RFG, porque le hacen una OCT. Entonces hay que mirarlo. Totalmente. De hecho, sí, acá se ve bien las lesiones que le mostraba cuando ampliamos y cierra más el cuadro, o sea, es el conjunto de las cosas que estamos viendo. Bueno, entonces, frente ahora a que le atamos, vemos estas lesiones cremosas que confluyen en periferia, en media periferia en realidad, algunas otras en estadio ya cicatrizal. ¿En qué pensarían? ¿Qué conducta tomarían?
¿Se les ocurre algún otro diagnóstico? Lo primero que descartaría como principio es algo infeccioso por las lesiones, o sea, difusas, bilaterales, y como no entendemos muy bien cómo es el cuadro, creo que empezaría por descartar lo infeccioso para después quedarme tranquila de que le puedo meter corticoide. ¿Y infeccioso que mandarías a pedir Coxsackie o qué pedirías a US? Coxsackie podría ser, sífilis también, y TBC. Bien, bien, perfecto. Bueno, sí, son las dos principales que pediría es TBC y sífilis, independientemente de la edad. Y en un primer vistazo, a mí la verdad que lo que pensé, una vez que se fue dentro de los diagnósticos diferenciales en esta paciente, fue una hipertrofia linfoidea, una hiperplasia linfoidea, o linfomas MALT, como están un poco más estudiados ahora, que suelen ser lesiones también redonditas, cremosas, están alrededor del nervio óptico, algunas en polo posterior, no son progresivas, y con el tiempo en algunos casos pueden generar alguna atrofia. Y también responden a los corticoides. Entonces, dentro de los factores, de los diagnósticos diferenciales, planteé esto un poquito. Pero bueno, había algo que me iba a decir si era esto o no, que esto no es progresivo. Este cuadro no es progresivo. Entonces, cuando le pido, además de los dos estudios para descartar infecciosas, le pido una RFG. Y en la RFG me ilumina más y me lleva más todavía al diagnóstico. Tenemos un patrón bastante claro de hipofluorescencia temprana con hipertardía en las zonas placoideas. Este es el ojo izquierdo, este es el ojo derecho, que el efecto ventana de la atrofia nos engaña un poco más, es más difícil de verlo, pero en el ojo izquierdo se veía bien el patrón ese. Y bueno, el patrón ese nos habla de una enfermedad placoidea, de una epitelopatía pigmentaria placoidea posterior multifocal aguda. Esta es la autofluorescencia, donde vemos las lesiones activas, que son bien hiperfluorescentes, y este estudio es el que en estos casos nos va a servir más tanto para diagnosticar dónde está activo y para seguimiento de estos pacientes bajo tratamiento. Entonces, lo interpreté como un AMPI o un ampíginus en realidad, que es una variante de la familia, que tiene algunas características de la coriditis serpiginosa, serpiginoide, perdón. ¿Por qué? Porque afecta también a media periferia y tiene lesiones que están en diferentes estadios, como veíamos en el ojo izquierdo, que están algunas más ya pigmentadas o atróficas. Eso nos habla un poco de la evolución del cuadro. Bueno, le inicié tratamiento con corticoides. Y otro dato que nos apuntaba ahí para descartar. Sí. ¿Infecciones? Sí. Está la PPD negativa y la BRL negativa. Y el otro cuadro que había pensado en un principio, como a la semana se vino a hacer la RFG, en una semana había progresado, la visión había disminuido una décima más. Entonces, ya no estábamos hablando del otro cuadro que podía ser. Entonces, como para recordar, el AMPI es una enfermedad rara, bastante rara, suele ser autolimitada, la describió Gass, él consideraba que era una enfermedad del epitelio pigmentario, y también, como les había nombrado, está el ampíginus, que es la otra variante que, a diferencia del AMPI, suele afectar a media periferia, suele ser más frecuente en hombres, el rango etario es un poco diferente, tiene más compromiso bilateral que el AMPI suele afectar 3 o 4 placas que confluyen en polo posterior nada más,
se decía o tradicionalmente se decía que la AMPI era autolimitada, que no necesitaba algún tratamiento. La verdad que en la práctica no vemos eso. Entonces, pensar en no tratar a un paciente de esto no está considerado. Entonces, este es el fondo de ojo después de cuando estaba ya con 2 miligramos de corticoide, con 7 décimas de visión en su ojo derecho y 8 en el ojo malo de ella, supuestamente. Y esta es la autofluorescencia, ¿ven? Es un estudio, como dice Laura siempre, bueno, bonito y barato, y que nos ayuda a ver cómo está respondiendo el tratamiento y cómo va evolucionando el cuadro. Entonces, un poco para pensar en este paciente es si esto es algo agudo, estaba relacionado con la vacuna o no, lleva más tiempo del que pensamos. ¿Qué es lo que piensan después de ver esto que les presenté? ¿Alguna opinión? Es difícil saber porque estamos como todos en fase 3, ¿no? A todos nos vacunaron y no tenemos grupos control. Pero entonces, lo que sí, la ¿cómo se llama esto? La placoidea está relacionada a vacunación. O sea, se sabe que creo que hepatitis A y B, la misma la antigripal. Rubiola, varicela. Sí, paperas, gripe, todo está descrito, sí. Sí, está descrita toda la virosis, así que es muy difícil, digamos, adjudicarla a la vacuna, ¿no es cierto? Yo creo que también para poner un poco en contexto el tema de la vacuna, que el otro día lo estábamos hablando, si ustedes hacen un cálculo de los 90 y tantos millones de vacunas que se pusieron en Argentina, calculan una semana por persona, por vacuna, digamos, de posibles complicaciones, llegan a una vida completa, 79 años, 78 años, de 23.000 personas. 23.000 personas por 70, 80 años pueden tener cualquier complicación, absolutamente cualquiera. Entonces, es muy difícil, salvo que tengan un 1% de casos, echarle la culpa que produjo algo. Realmente es muy difícil. Bien. Sí, pero lo que puedes decir es que, por ejemplo, si está fuera del rango de edad, si esta patología se da más en personas más jóvenes. Eso sí. Eso ahí sí, es donde si es un caso suelto, es difícil. Bien. Yo me puse a investigar un poco porque la verdad que me hacía un poco de ruido este caso porque justamente también hasta llegué a pensar, tenía una degeneración macular y se le sobreagregó esto. Es otra cosa que en algún momento me planteé, porque la verdad que en el ojo derecho la atrofia que tenía era muy importante. Entonces me puse a investigar a ver si había algún review o algo sobre la vacunación y este tipo de casos. Y bueno, el mejorcito que encontré es este que acapara 58 artículos. Y bueno, de los 58 había 87 casos donde decía qué vacuna se había usado. La más frecuente fue Pfizer. Me imagino también que es donde se usó en países donde se reportan más los casos y se hace más investigación. Fijamos que la Sputnik tiene el 1.1% de eventos, cosa que no creo. Y entre los reportes había de los casos más variados, trombosis de la vena oftálmica superior, melting de córnea posterior a trasplante. Pero bueno, yendo un poquito a la uveitis en sí, el único trabajo hasta el momento multicéntrico que investigaba la relación de uveitis y vacuna Pfizer específicamente es el guiado por Rabinovich. Y lo interesante también, para apoyar un poco lo que decía Arturo, era que de 21 pacientes, o sea, de todos los pacientes había un total de 8 pacientes de los 21 que en realidad se les había reactivado la uveitis. Eran pacientes que también tenían inactiva su uveitis más de un año, no habían hecho cambios en el tratamiento, pero el evento fue la reactivación de la uveitis y no una uveitis nueva. Así que es bastante, pasa a ser a veces hasta anecdóticos los reportes estos de uveitis. Pero bueno, seguí investigando un poco más a ver si había algo más parecido a mi caso.
y encontrábamos mucho de las afecciones de los segmentos externos y de la elipsoide, como este cuadro de la izquierda que están viendo de azor bilateral con defecto del campo visual nasal que tuvo una persona que resolvió con corticoides. La neuroretinopatía macular aguda, que también resolvió sola, que este cuadro se ve también en personas jóvenes post infección por Coxsackie. Agustina presentó un caso el año pasado. También había reportes de Mute. Son todos cuadros donde están involucrados, o podemos englobarlos en los síndromes de punto blanco. Pero bueno, hasta que buscando encontré un paciente vacunado con Pfizer que había tenido un AMPI. Lo importante y lo interesante de estos cuadros, que no es tanto que haya sido secundaria la vacuna, sino que es algo que siempre leía, que resuelven solos y sin tratamiento. Pero la verdad que muchas veces evolucionan de forma tórpida y no resuelven. En este caso, en el reportado de una mujer sana de 45 años que tuvo el cuadro, vemos acá el desprendimiento basilar de la retina, las placas. En este que estoy señalando con el cursor es muy bueno para evaluar este tipo de casos, porque es un angiograma por OCT, y que todos esos puntos negros que vemos son hipoflujo de la coroides, que es donde está la inflamación, la coriocapilar y en la coroides interna. Ahora, esto está estudiado. Estos son cuadros también, reactivaciones que tuve de uveitis en pacientes que tuvieron COVID o post-vacuna, pero quería volver un poquito sobre esos áreas de hipoflujo y que es lo que nos apoya a nosotros a tratar a estos pacientes, porque no sabemos cuáles van a resolver solos o cuáles no. Y se han estudiado estos cuadros con estudios multimodales y se ve que las áreas de hipoflujo preceden al daño en el epitelio pigmentario y en la elipsoide. Entonces, sería bueno esto, no esperar a que hagan la atrofia en esos casos que se comportan más como un ampíginus y no tanto como un ampi para tratarlo, sino una vez que vemos síntomas y diagnosticamos esto y llegamos a poder hacer una buena angio-OCT, que no en todos lados se puede hacer, o no en todos lados está la tecnología disponible, ni los técnicos disponibles para hacerla, tratarlos y no esperar a la evolución tórpida como la de mi paciente, que por suerte quedó con una visión muy aceptable, ya está muy contenta, pero la verdad que el daño que tuvo pudo haber terminado bastante peor. Pero no lo habían tratado porque decían que era una maculopatía. Todos los casos que yo he tenido de estos casos siempre los he tratado con corticoides, porque viste que tienen lesiones que son irregulares. Hay algunas que están cicatrizadas, pero otras siguen activas. La realidad es que evolucionan mucho más rápidamente y mantienen mejor visión tratándolos, así que hay que tratarlos. Y con la CRFG común también hacíamos un buen diagnóstico, así que es... al mediodía, si Dios quiere. En realidad no hay mucha evidencia, ¿no? Eso es lo que no está estudiado, porque no tenemos AMPI con grupo control. Entonces, suponemos que van a mejorar con el tratamiento porque es un cuadro inflamatorio. Muchos de los AMPIs tienen otras cosas inflamatorias como encefalitis, meningitis, nefritis, pero nadie lo estudió, es algo que lo suponemos. Emilio, ¿vos lo tratarías? Porque una página que se llama... Perdón, ¿podés silenciarte? Hay alguien que está hablando con micrófono abierto. 40 oftalmólogos online. Vos, a ver. Casi todos. Fernando Pellegrino. No me doy cuenta quién es. Fernando Pellegrino. Ay, perdón. Gordo. Ya apago, perdón. Qué papá. Un segundito. Ahí está, perdón. Emilio, ¿vos lo tratarías igual, sí o no? Encima uno que no habla nada de Pele. Sí, yo los trato a todos con ese mismo criterio, pero digamos, porque creo que es algo inflamatorio. Claro. Es cierto que si vos no lo tratás también se curan solos, y el DC va a ser un caso mucho más atípico, ¿no? Pero se curan. Pero yo los trato, pues evidentemente es algo inflamatorio, así que les doy un pulso muy cortito de corticoides, por ahí 20 días,
empezando dosis alta y bajándolo muy rápido. Pero bueno, ojalá algún día podamos tener un grupo comparativo. Sí, yo este paciente fue un poco más largo porque no resolvía tan, por lo general los AMPIs que hemos visto a la semana están bárbaros, o a los 15 días están bárbaros, y este costaba bastante más. Pero otro dato como para también tener en cuenta y tratarlos es que hay una serie de pacientes con AMPIs que han estudiado, que donde el 50% tenían vasculitis a nivel central, del sistema nervioso central. Muchas de esas eran asintomáticas, pero los estudiaron y las encontraron. Entonces, también creo que estaríamos ayudando a eso. El mecanismo fisiopatogénico de esto se cree que es por depósitos de inmunocomplejos, que tendría un poco de sentido. Pero bueno, es inflamatorio, sospechamos que es inflamatorio. Antes estaba la discusión, como Emilio ya ha contado, que entre gas y no me acuerdo qué más, pero si era coriocapilar y si era epitelio pigmentario. Bueno, los estudios de ahora que nos permiten estudiar un poquito mejor o entender un poco mejor dónde están pasando las cosas, nos habla que la fisiopatología, la inflamación está en la coriocapilar y en la coroides interna, y que descubriendo eso vamos quizás a veces adelantarnos al daño ya establecido en la elipsoides o en los fotorreceptores. Y me imagino que no es lo mismo esas vasculitis inflamatorias a los 20 años, como es lo común por ahí en las placoides, que en una arteria, en alguien de 80 años, como era tu paciente, creo, ¿no? Entonces el hecho de tratarlo también creo que reduce más ese daño que puede tener isquémico secundario. Totalmente. Totalmente. Y bueno, como conclusión, un poco para cerrar esto, lo que decía Arturo, tratemos el paciente y no las OCT. Esto es un grupo de enfermedades inflamatorias coroideas y muchas veces potencialmente sistémicas, así que eso también apoya a tratarlos. Y cuando pedimos estudios complementarios, pidámoslo sabiendo que estamos buscando en ello y no por pedirlos, porque muchas veces nuestro sistema de salud está bastante abarrotado y lo único que hace es demorar el tratamiento y el diagnóstico de estos pacientes que andan boyando por ahí buscando de hacerse los estudios. Una cosita que quería comentarte en relación a lo que dijo Agus de descartar las imitadoras. Las lesiones que te dije que habíamos visto, las vimos en sífilis. Y eran patrones muy parecidos, es del daño del lobulillo coroideo, ¿no? Sí, y no importa la edad, porque hace poco yo vi un paciente en CEMIC que le diagnostiqué sífilis y me dice, uy, fue el camionero. O sea que se sorprenderían la cantidad de sífilis que hay, ¿no? Bueno, por lo menos sabía quién fue. Sí, perfecto. La tenía clarísima. Y no como me pasó a mí, que me dijo adelante de la mujer, estos agarran los baños públicos, ¿no? Sí. Los baños de estación de servicio, ¿no? Depende de dónde. Depende de qué vas a hacer. Sí, tal cual. Sí. Bueno, buenísimo, Sebas, gracias. No, bueno, ¿Alguien quiere algún comentario más? ¿No? 8:30. Hasta el martes. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Bienvenido, Ezequiel. Sí, vamos a ver. Estoy organizándome. Qué bueno tenerte otra vez. Sí. Quiero. Faltan las medialunas. Traelas. Bueno. Chao, hasta luego. Chao. Chao.